Continuamos aquí en Acceso Total y como les había comentado al arrancar el programa, vamos a estar conversando sobre un proyecto bastante interesante llamado Giramos, pero antes vamos a conversar un ratito con Pepita García Miró, ella es parte del proyecto, pero también pues Pepita, tú no has estado solamente tras bambalinas, sino delante de ellas también muchísimas veces y no hemos tenido la oportunidad de conversar antes, así que se me ocurrió que podía ser... Así es. Estamos girando juntos en este momento. Sí, es bueno, lo de Giramos está muy interesante, creo que va a ser de muchísima ayuda para la escena local. Pero hablemos un poquito de la escena local que de hecho tú has conocido hace ya muchísimos años, Así desde es. el lado de cantante, desde el lado de productora también. ¿En qué año o hace cuánto empiezas tú este camino de la música, Pepita? A producir, digamos, primero produje para unos amigos, un grupo de jazzistas, en 1990. La palabra producción musical era casi inexistente. Así que, bueno, comencé por ahí y luego en el 92 comencé mi carrera de cantante, ¿no? ¿En el 92? Sí. O sea, lo de productora vino antes que lo de... Bueno, yo cantaba, pero digamos que no... me había presentado en algunos lugares, pero ya realmente como una carrera de cantante y calimbera. Sí. Fue a partir del 92. Hay una exploración, siempre siento, en tu música, ¿no? En cómo has ido juntando. De hecho, la calimba es un instrumento de origen africano. Exacto. ¿Cómo así llegas a este instrumento? Mira, yo tocaba guitarra. ¿Ya? Y a mí me encantaba la percusión. O sea, siempre era como que tocaba maracas y un poco de bongozo, lo que pudiera, ¿no? Y cuando me cayó una calimba en la mano, así por obra y gracia del cielo, comencé a descubrir la calimba y vi que tenía este elemento rítmico y a la vez un elemento melódico, ¿no? Y además era fácil porque tú la puedes afinar a la ¿Se afinan las calimbas o tienes que tener muchas calimbas? Bueno, digamos que una vez que tú la afinas no es que la puedes ir cambiando. Claro, durante un concierto un ratito me esperan a la siguiente. Yo he tenido como 12 calimbas, ¿no? Y bueno, me llama la atención porque tu carrera como productora dices que inicia en el año 90. De estos años ha hablado entre el 85 al 90, épocas difíciles de guerra interna. Hemos hablado mucho, por ejemplo, de la escena subte, ¿no? del punk, de la música contestataria, pero dices que esta primera producción se da para unos jazzistas. ¿Cómo era el mundo del jazz, del world music por esa época aquí? Estaba arrancando. Yo lo que sentía era que en ese momento, digamos que estaba comenzando a salir la fusión, más y más músicos estábamos comenzando a abrazar un poco más la música peruana junto con improvisación, jazz, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, fue un momento súper interesante y a la vez, claro, la primera producción que hice grande después de estas pequeñas que había hecho fue en el 92, plena época de las bombas en la que Lima. La gente no salía porque tenía miedo que explotara un coche bomba. Sí, entonces hicimos un concierto y creo que ese mismo día explotaron 2 bombas en Lima, entonces era como, no nos vamos a parar, vamos a hacer el concierto de todas maneras. Fueron 4 gatos, pero nos dimos el gusto de hacerlo. ¿Dónde fue este concierto, te acuerdas? Eso fue en el Teatro Marzano. No, uno que quedaba en Miraflores, creo que era... Ya no existe. Era un cine que se volvió en un teatro. Y eran... Por la calle Arica, sí. Por la calle Arica, ya. Sí, Montecarlo. Sí. Teatro Montecarlo. Claro, que de hecho lo han destruido hace no tanto, ¿no? No, hace no tanto, y era un espacio muy bonito. Sí, pero no era un espacio, digamos, los espacios en los cuales se daban este tipo de presentaciones no eran espacios dedicados a la música, sino que eran tomados por la música. Exactamente, sí. Y digamos que la primera vez que hicimos en el 2001 fue después de que tuvimos unas presentaciones con Manongo en el Teatro Municipal, y que fueron un éxito total con un proyecto que se llamaba Zona Neblina. Es que a mí se me ocurrió, ya mi espíritu de productora, ¿no? Comencé a pensar dónde nos podemos presentar en un sitio que sea abierto, y encontramos la Huaca Puyana. Fui a la Huaca y ahí vi un cernícalo que volaba encima de la Huaca y sentí que el sitio estaba bendecido, que era para nosotros. Y el nombre de Cernícalo es el que tomé para la empresa, ¿no? A raíz de ese momento. Que yo vivo frente a la Huaca, de hecho me levanto y tengo la suerte de tener esa vista, y como bien dices, tiene como una energía ahí que te bota, y la oportunidad, las veces que he tenido la oportunidad de ver conciertos, ahí también especial. Es una mística, ¿no? que está en las paredes
de adobe, pues, exacto. De la Huaca. Y yo Sí. me acuerdo, Pepita, también de que tuve la oportunidad de ser parte, junto a Canaco y el Tigre, de la primera edición del Festival Siete Mares. Del Festival Siete Mares, que tanto se le extraña este festival, y me parece que marcó un antes y un después en el uso de áreas públicas, en juntar, pues. Te tengo que agradecer, por fin lo puedo hacer personalmente, gracias por habernos traído a Totó la Momposina. Ay, qué bonito fue, Uf, ¿no? que fue un momento, pues, cumbre. Bueno, Manu Chao, que no venía hace muchísimo tiempo, y fue un éxito esa primera edición. Absoluto, un éxito, sí, ese fue una sorpresa, porque en realidad yo me estaba lanzando a la piscina, porque había tenido como una visión de que tendríamos que traer al Perú algo así, ¿no? Y lo tenía claro de cómo quería que fuera el concepto, digamos que todos los músicos que pisaban el escenario iban a tener el mismo trato, que no iba a haber como cambio de... Tal cual, así fue. Yo me acuerdo haber estado con Manu Chao ahí en el... Y el que decía que no podíamos usar su consola, entonces no podía entrar al festival, ¿no? Y luego la otra cosa era que no iba a haber zonas VIP, que fuera una sola entrada. Exactamente. Es decir, un concepto, un ideal que se hizo realidad y que funcionó muy bien, digamos en el primero, en el segundo, en el tercero fue un poco más difícil. Y luego tampoco contamos con el apoyo necesario para volverme a lanzar a la piscina. Sí, que es un lanzamiento de la piscina, pues, que a veces viene con... Sí, a veces viene con chancacón. Con algunos rasguños y todo eso, sí. pero como te digo, marcó un antes y un después. Aparte, el lugar en el cual se llevó a cabo fue el Parque de la Exposición. Era un lugar que te permitía tener un festival de día completo, de ir con la familia, de estar desde temprano, comer algo, ver propuestas musicales que de repente eran muy alejadas la una de la otra, y sin embargo la cosa funcionó a la perfección. Sí, ¿no? Sí, estuvo lindo. Fueron 3 ediciones. Hicimos 3, el 2012, 2013 y 2014. Y ojalá regrese pronto, Pepita. Esa es mi esperanza, ¿no? Sí. O sea, todavía insistir. Por supuesto. Y hoy en día Cernica, lo que es la empresa que fundaste, pues ahorita ya sea con esta inspiración de los cielos, maneja bandas. Sí, ¿no? Estamos con Laguna Pai, con Colectivo Circo Band, Encantos Andinos, donde yo canto, Chaqueta Piallo, en fin, unos cuantos. Andrés Prado, por supuesto. Con Andrés también, con quien has hecho muchas cosas también. Sí. ¿Y qué tal estar de ese lado? ¿Qué tan complicado es el trabajo de management? Es complicado, porque no tanto dentro del Perú, pero mi intención es realmente comenzar a mostrar más afuera las cosas que están pasando acá, ¿no? Han estado en el FIM hace poquito los chicos. En el FIM, pero sí, en Guadalajara, que ha sido una experiencia increíble, y era la primera banda peruana que ha ido al FIMPRO, ¿no? Entonces, bueno, eso es un trabajo arduo, por ejemplo, ¿no? El tratar de realmente primero mandar a escuchar la música, que te elijan, y luego pues lograr amarrar todas las cosas para estar presentes ahí. Lograr llegar, ¿no? Exacto. Que también a veces es complicado, muchas veces te sueltan la invitación. Y después hay que sacar de bolsillo lo que puedes, sí. Exactamente, y tratar de organizar algunas cosas alrededor, pero digamos vamos por buen camino, ¿te parece? Yo creo que vamos por muy buen 90? camino, sí. Yo creo que para mí por ejemplo, en el año 2001, 2002, sí, más o menos, hicimos toda una cosa para la Feria del Hogar y escogimos a un compendio, digamos, de grupos andinos y de grupos criollos, y quisimos hacer un concierto de música andina en algún teatro y no lo logramos, o sea, no era propicia, claro. No era propicio el momento, ¿no? Y ahora tú ves en el Teatro Nacional música andina, es decir, ya hubo un vuelco donde uno siente, pucha, qué bien, ¿no? Las cosas están pasando. Se está abrazando. Y las cosas se están organizando también más, y vamos a regresar para conversar un poquito sobre Giramos, que es este proyecto muy muy chévere que van a conocer ustedes un poquito más, conversando con Pepita y con Pedro, que nos va a acompañar, se va a unir a la conversación, así que no te muevas, que regresamos aquí en Acceso Total. Continuamos aquí en Acceso Total, estábamos conversando con Pepita García Miró y se nos une nuestro amigo Pedro Aguilar, director técnico del proyecto Giramos. Si tenemos que contarle a la gente un poquito de qué trata Giramos, ¿quién podría dar un pequeño resumen de este proyecto? Yo empiece. Yo empezaré. Bueno, la idea de Giramos es diagnosticar y mapear, digamos, locales para presentaciones musicales en Lima y en 8 provincias, ¿no? O sea, 9 lugares en total. Hasta ahora tenemos diagnosticado, o sea, mirados como
150 locales en total. Y la idea es que, según esa plataforma que nosotros presentemos, cualquier músico o banda pueda saber con quién contactarse, con qué se cuenta, si hay o no hay equipos, si hay o no hay técnicos, es decir, y la gente de prensa que te puede ayudar a presentarte fuera de Lima, por ejemplo, o si eres de provincia, en Lima. Sí, tal cual. Es como una especie de base de datos muy bien organizada, porque veo que tienen un manual a seguir, se ha preparado un documento, de hecho que estuve leyendo, y tienen asociados muy interesantes. Ganaron un premio, me parece. Sí, nos presentamos a un concurso del Ministerio de la Producción que se llama Innovate, Perú, y bueno, presentamos una primera opción que era un poco más la preparación de músicos, ¿no? Un poco crear toda la situación perfecta para que un músico pueda vender su música, ¿no? Pero no, ese no salió, entonces volvimos, lo rehicimos, porque nos fuimos a Ayacucho y tuvimos un impasse, justamente porque el local no tenía un rider técnico, no sabíamos si contaban o no con técnicos de sonido, es decir, tuve que volver a ir a Ayacucho, evaluar el lugar, no te podían decir con cuántas butacas realmente se contaba, ¿no? Trabajo que es súper, bueno, que demanda días, demanda viajes, y que te pudiste haber ahorrado si es que hubiera existido esto que va a existir y que se está haciendo una realidad. Pedro, tú eres el director técnico, eres español, ¿cierto? Soy español, sí. Eres español y vienes yo he tenido la oportunidad el año pasado de estar girando por España. Ajá. Y bueno, hay una organización, digamos, envidiable en cuanto a los conciertos y a los locales. ¿Cuál es tu visión del panorama que ves aquí en Lima? Está muy caótica la situación. Bueno, Lima ya sabemos que es un poco caótica en sí misma. Sí, y un poco la idea también de Giramos es que si Lima es como pequeñas islas que no conviven entre ellas, que los músicos se puedan mover entre las diferentes islas. Eso significa organizar a los empresarios también, organizar a los músicos, organizar a los técnicos, de tal manera que todo el mundo pueda moverse en la ciudad como si fuera solamente un espacio, no espacios separados, ¿no? Sí, porque me una parece, red, crear una red, ¿no? Claro, hay una diferencia bastante marcada, ¿no? O sea, a mí me ha pasado que vas a provincia y la gente tiene la idea de que en Lima se toca solo en Barranco, entonces llegas, ¿no? Y tu banda toca, ¿y dónde tocas? En Barranco, te dicen, ¿no? Barranco, Miraflores, ¿no? Y bueno, efectivamente se toca mucho en Barranco, se toca mucho en Miraflores, pero como músico, desde el lado de músico les puedo decir que no sabemos bien cómo llegar más allá, ¿no? Nos encantaría tocar en Los Olivos, nos encantaría tocar en Comas, pero pasa eso que dices, ¿dónde? ¿A quién contacto? ¿Qué hay por hacer? Entonces ustedes están haciendo una especie de radiografía, digamos, de todos estos locales a detalle. Lo de provincia me llama mucho la atención. ¿Cómo han encontrado la situación en provincias? ¿Hay lugares donde tocar? Bueno, estamos yendo a descubrirlo ahora, ¿no? O sea, tenemos mapeados, como te digo, algunos lugares, pero en realidad lo que hemos visto más que en provincias, aparte de pequeñas opciones de locales que hayan, la gente arma sus espectáculos. Entonces, lo que tenemos que incluir en esa guía es personas que alquilen equipos de sonido. Es decir, si tú quieres en un jardín o en un colegio o en el espacio que necesites para hacer tu presentación o en centros culturales, ¿no? Tengas la opción de alquilar equipos, ¿no? Claro, y de contar con prensa. O sea que estamos yendo a descubrir, eso es la maravilla. Yo siento un poquito que la industria musical peruana está en esa fase también, sí, ¿no? De descubrimiento, de ir asentándose y creando sus propias reglas, porque al final estamos en un país pues que funciona de una manera que a veces no entendemos, ¿no? Y veo que el proyecto no es un proyecto dirigido pues al indie, al rock o al pop, sino que está destinado a todos. ¿Cómo encuentran el lado masivo, gigante, tropical, el guaralino, estos lugares que albergan miles de personas por fin de semana, o estos lugares folclóricos donde van miles de personas también? ¿Están haciendo un mapeo también de...? Sí, también, claro. ¿Y ven alguna posibilidad de poder utilizar esos espacios, por ejemplo, para otros géneros? Esa es la idea. Esa es la idea, que realmente, por ejemplo, ustedes, ¿no? Si quieren ir, o los grupos de los que conocemos inmediatamente, sabemos, como tú dices, que quisieran tocar en Los Olivos, que quisieran tocar en Comas, en Villa El Salvador, etcétera, ¿no? Entonces la idea es que realmente hay una integración, porque no sabemos si es que hay público o no hay público ahí. Sospechamos que sí lo hay, ¿no? Sí. Igual
la movida de cumbia y de música andina, igual tendrá también que salir de donde está, ¿no? Es como, se tiene que comenzar a mezclar, ¿no? Como dijo Pera. Claro, es crear como vasos comunicantes, ¿no? Y eso solamente se puede hacer identificando los lugares y ayudando a los empresarios y músicos en que se pongan de alguna manera de acuerdo, ¿no? Y creando un estándar de calidad también, que es lo que estamos mirando o sea, cuanto más calidad haya en los espacios y más seguridad, más de todo haya, más dinero se ganará, porque la música genera dinero, eso no tengo que, ya lo dicen. En Austin, por ejemplo, dicen que por cada $1 invertido se recuperan 7. Si lo dicen ellos, sí, igual es un buen negocio, ¿no? Desde este punto de vista, sí, yo creo que hay cosas menos rentables, ¿no? Sí, claro. Entonces, si aplicamos ese modelo de pensamiento a Perú y en concreto a Lima o a las provincias, yo creo que el turismo, gastronomía, transporte, todo se beneficia de cualquier evento. Es una cosa que siempre está pasando. O sea, tú generas dinero a la hora de producir un evento, no tan solo el musical, sino lo que rodea. Gente que hace la imprenta, bueno, todo lo que eso está alrededor. Técnicos de sonido, proveedores de sonido. Sí, ver eso como una unidad de negocio creo que nos puede ayudar a invertir, a que las industrias culturales también lo vean de otra manera, no como un problema, sino como una solución de negocio. Y también atender a las necesidades que tienen, por ejemplo, los turistas que llegan a Lima, que no se vayan corriendo todos al Cuzco, sino que igual si hay un interés cultural en la ciudad, puedan reposar un poquito en ella, ¿no? Pero hay que crear esa red. Y van a crearla, estaba leyendo un poquito que va a haber un muestreo inicial de cantidad de shows, entradas pagantes. Claro. ¿Estamos ya en ese proceso o eso es algo...? Justo hoy, esta tarde, a las 7 empezamos. Justo sí. con eso. ¿Y ustedes van en la búsqueda o digamos hay alguna forma de que de repente gente que nos está viendo y tiene algún local, conoce algún local, pueda ir a presentar este espacio? Eso es lo que quisiéramos, que en realidad los locales que no están mapeados lleguen a nosotros, pueden escribir, por ejemplo, a info@cernicalo.com y mandar sus datos y nosotros encantados de ir a evaluar el espacio, ¿no? A diagnosticarlo, a mirarlo. La idea es, sí, que tampoco puedan ser, o sea, sean locales muy chiquitos a no ser de que tengan una historia muy grande, ¿no? Porque tenemos que poner algunos límites, como más de 100, idealmente, ¿no? Yeah. Y luego, bueno, pues hasta lo que se llegue, ¿no? De capacidad, pero no saber el estadio, por ejemplo, ¿no? Quería apuntar solamente que el estudio que estamos haciendo está apoyado por la Católica, dirigido por ella a nivel de investigación, con lo cual tenemos como una seguridad de que todo lo que vamos a preguntar y toda la información que tendremos al final saldrá a la luz con un diagnóstico específico, ¿no? ¿Y este diagnóstico o toda esta información va a ser volcada en alguna especie de página web? ¿Cuál va a ser la manera luego de poder acceder a esta base que va a servir muchísimo? La idea es que sea una página web o una aplicación. En eso estamos. Todavía tenemos que encontrar la herramienta, pero sí, que la gente pueda acceder a ella, ¿no? Es más, lo que queremos es que la gente pueda votar, es decir, el usuario o el músico pueda darle puntos al espacio también, para que el espacio pueda mejorar, ¿no? Para lograr una escena un poquito más profesional, ¿no? Sí, porque al fin y al cabo los espacios también definen mucho el show que uno puede dar. Exacto. ¿No? O sea, el saber que cuentas con algún ecran, que cuentas pues, con cierto espacio para poder llevar, se me ocurre, bailarín. Es algo muy importante. Está muy interesante esto de lo cual estamos hablando. Vamos a ir a una pausa comercial, pero vamos a regresar para seguir conociendo el proyecto Giramos aquí en Movistar Música. ¿Alguna vez te has preguntado a qué suena el Perú? Suena a talento, suena a nuestros músicos. El Perú suena tan de acá, con toques de allá. Suena tan nuestro y para todos. El Perú ahora suena y se hace escuchar donde estés. El Perú suena a Movistar Música. 100% música hecha en el Perú. Movistar Música, nuestra voz.
llega la música. Ahora que lo voy a tener al frente, voy a tener la oportunidad de preguntarle muchas cosas. ¿Y tus experiencias, cuál es la que más te ha marcado al momento de escribir? De los 13, 14 que te sigo. Sí. Donde ella iba, el porvenir bardo seguía. Yo hago rap, pero tú lo escuchas, ¿me entiendes? Entonces somos parte de la misma cultura. Que no sabía nada, que el bardo la adoraba, con otro se casó. Esperanza en lo último perverso. Si llegaste hasta aquí es porque eres fuerte y va a juntar. Veas para cambiar el barrio, tengo a montones. Tenemos un súper programa para usted. Hoy les hemos traído una banda indie folk pop. Hoy el estudio del lado B se llena de flow. Pedro Suárez Vértiz, la banda. Y que no me digan que en la esquina el venado, el venado. Otro Dios en mi ventana. Continuamos hablando sobre el proyecto Giramos y se nos ha unido a la conversación nuestra amiga Fátima Foronda. ¿Cómo estás, Fátima? ¿Cómo estás, Marshall? Bien. ¿Qué tal? Y a todo tu lindo público. Has estado un poquito tú viendo la parte de comunicación de este proyecto. Sí, de Giramos. Que empieza a comunicar desde el comienzo, en realidad. En realidad, sí. Es una etapa muy bonita de la que estamos viviendo en la escena nacional, musical. Más que nada porque vamos a tener la seguridad de poder ir a un local y que aquí no le ha pasado que un concierto se cancela, por ejemplo. O que tú pagas una entrada para un concierto y se cancela. Porque no hay permisos, o porque no hay la seguridad, o porque simplemente el local no tiene salidas y entradas de emergencias o entradas adecuadas para discapacitados. Entonces, a mí como músico me ha pasado un montón de veces. Tengo 17 años, o sea, voy a cumplir 32. Y de hecho que sí, comunicar un proyecto tan lindo como este me motiva muchísimo porque voy a poder ayudarme yo solita y a las bandas, obviamente, de todo el Perú. Y no solamente a las bandas, sino a los músicos en general, porque tenemos música andina, tenemos salsa, tenemos folclore de todo tipo, en realidad hasta a rock fusión, reggaetón, ¿por qué no? O sea, música en general. No estamos discriminando a nadie. Bueno, y hablábamos ahorita un poquito sobre que este proyecto, si bien es cierto, se centra en el Perú, va a extender un poquito sus brazos, porque sucede que hay muchas cosas que pasan, ¿no? En general en Latinoamérica, en Europa, en Estados Unidos, mercados musicales, está el WOMEX, está incontables mercados en los cuales uno puede ir y participar y presentar proyectos, pero como todo está tan desarticulado, ¿no? Muchas veces no te enteras tarde, no sabes cómo hacer. Para eso también están haciendo ustedes un mapeo de este tipo de... Sí. De mercados a los cuales uno puede acceder, ¿no? Sí, estamos haciendo ahorita lo que es América Latina, o sea, lo que llamamos la región, ¿no? México incluido, ¿no? Para que los músicos sepan los tiempos de cierre para presentarse a los showcases, ¿no? Luego, cuándo son los mercados o los festivales. Generalmente los mercados están unidos a un festival. Cuáles son los géneros que mejor pueden funcionar en cada uno. Y luego hacer unas políticas de comparación también entre ciertos países de América Latina, sobre todo la Alianza Pacífico lo hemos agarrado como un molde, ¿no? Porque el Perú, digamos, estaba totalmente fuera de la carrera, ¿no? En FIMPRO es el primer año que va un grupo peruano, ¿no? Entonces la idea es que el Perú pueda estar más presente. La gente se está preguntando qué pasa con el Perú. Claro. Ahora hemos comenzado a sonar, ¿no? Canaco, por ejemplo, está sonando afuera también. O sea, hay unos cuantos grupos de Nova Lima, ¿no? Susana Vaca, digamos que quizá arrancó la movida fuerte, sí. Pero se siente un cambio, pero estamos con las herramientas deficientes, ¿no? En relación a otros países. Bueno. No hay creo que todavía una visión, aunque se ve que se está formando, no hay una visión de Estado hacia la música, y ese es un tema que creo que es súper importante, porque ya la gastronomía ha llegado a un punto ya, digamos, magnífico,
pero nosotros tenemos una diversidad musical increíble, una creatividad buenísima y digamos ya tenemos, quizá antes podíamos decir que le faltaba un poco de profesionalismo a la escena, pero yo creo que ya no, eso ya no es una excusa, ya no le falta. Entonces lo que necesitamos ahora es definitivamente el apoyo de una política cultural adecuada, ¿no? Que nos permita salir a brillar afuera. De eso hablábamos un poquito y Pedro, como te contaba, yo tuve la oportunidad de girar el año pasado por España, nos estamos yendo en un rato también de nuevo por allá, y muy bonita nuestra gira, nuestras fechas, pero aparte sentía que en general las ciudades latían, tenían algo que ver siempre por todos lados. Veía en Barcelona, por ejemplo, muchísimos músicos en la calle, cosa que de repente aquí no podría pasar porque viene el serenazgo y te bota, ¿no? por tocar. Yo me pregunto, ¿todo esto que he tenido la oportunidad yo de ver, viene acompañado de una política de Estado? Claro, por ejemplo, en el caso de los músicos de la calle están organizados como un gremio, un sindicato, y está ordenado un poco su trabajo en la calle. Y hemos estado en Guadalajara y eso también está pasando. Sí. Porque la música no es ruido, la música es cultura. Y entonces el país tiene que ver que eso es así. ¿El claxon qué cosa es? El claxon son... Porque el claxon sí está permitido, pero la música no. Bueno, sería más inteligente dejar, ¿no? Claro. Interferir eso que no el ruido que hace un señor tocando la guitarra en la calle, por ejemplo, ¿no? Porque la gente, claro, es una expresión, ¿no? Viene el serenazgo y la excusa para botarte o para decirte no toques acá es que estás haciendo bulla, que estás causando desorden. Se tiene la idea de el músico causa desorden y va a llegar con el trago seguro y va a traer a los malandrines. Y como bien dices, la música es cultura y es patrimonio cultural al fin y al cabo. Dentro de Giramos estamos haciendo, leyendo toda la ley de ruidos que hay en Lima, que va cambiando según distritos, y un poco ver cómo se aplica también, ¿no? Y qué conocimiento hay de ello, y ayudar a los locales precisamente a que si se tienen que aislar acústicamente o desconocen la ley, yo como las he leído y conozco un poco de ello, informar también sobre eso, ¿no? Sí, que veamos que los locales musicales y la municipalidad no están en contra uno del otro, sino que se ayuden, ¿no? Y una pregunta, ¿los locales que están mapeando son todos privados o estamos viendo locales públicos también de uso? Claro. Y ahí sí imagino que entra a tallar muchísimo más, como bien decías, la municipalidad, claro. el tema... Eso va a ser otro descubrimiento, ¿no? Para ver las políticas culturales de cada municipalidad. Que van cambiando. Porque cada municipalidad tiene su propia política cultural, ¿no? O no la tiene, ¿no? Entonces la cosa sí es un poco ver eso, ver también el tema de los decibeles. Estábamos probando cuántos son 60 decibeles ahorita. Estamos, creo que, emitiendo 60 decibeles en esta conversación. Claro, que es ridículo. Entonces, que es el límite que te solamente pone. con una guitarra puedes cantar a sotoboche, ¿no? Para que con tu te calimba, escuchen cuatro, o con la calimba, sin amplificación. Entonces, claro, es imposible, ¿no? Es imposible cubrir esos parámetros, ¿no? Bueno, parámetros que van desde ahí hasta la seguridad, ¿no? O sea, el músico, el subirte, saber que no vas a morir electrocutado en el escenario, ya es un tema bastante importante, ¿no? Porque muchas veces la gente que de repente nos está viendo y que va a un local y ve un concierto, hace eso, ¿no? Va a comprar su entrada y ve el concierto, pero no tiene idea todo lo que hay detrás y lo mucho que les cuesta a veces a los músicos. Muchas veces, y no me dejarás mentir, Pepita, Diana, los músicos terminan pagando, ¿no? Fátima, perdón. Terminan pagando para poder presentarse en algún lado, ¿no? Y tener condiciones mínimas de seguridad cuando debería de ser, pues, un negocio, como bien decías tú. Sí. Pero y esto creo que va a ayudar un poquito a que los empresarios también se pongan las pilas, ¿no? Claro, yo creo que si lo ven como lo que es, por eso se dedican a eso, ¿eh? O sea, no lo vemos como un enemigo, sino como un amigo, o sea, porque está generando industria, está creando dinero. El sumatorio de la música, nunca en la vida se ha escuchado tanta música como ahora, o sea, es así. Todo el mundo consume música en todos lugares, en donde vayas, centros comerciales, en el autobús la gente con su móvil. O sea, si es un momento en que todo eso se consume, mejor es hacerlo de una manera racional y de calidad. Si eso se hace así, no lo digo yo, existe un movimiento que se llama Ciudades de la Música, en las cuales está Sevilla, Barcelona, Berlín, Londres, Adelaida,
Adelaida. ¿Dónde queda Adelaida, por favor? Australia. Y como vieron que eso era un negocio, crearon todo un protocolo de seguridad, de cómo hay que tomar por la noche. Tienen un alcalde de noche, porque ellos calculaban que esa inversión al final les iba a dar dinero, y es lo que está pasando. Y es lo que hay que verlo así, eso está publicado, podéis mirar en la red, está abierto. Yo tampoco lo sabía, pero a fuerza de investigar. Sí, no, y aparte medio con un conocimiento geográfico nuevo. voy a llegar a mi casa. Puedes ir a Adelaida. De todas maneras, ¿qué es lo que sigue con Giramos? ¿Cómo podemos seguirle la pista a este proyecto tan bonito? Vamos a empezar a partir de hoy a compartir como pequeñas pastillas de la experiencia de ir a visitar un local, lo que va pasando en el camino. Hemos creado también pastillas de músicos, productores, gestores culturales, hablando sobre su experiencia con los locales, su experiencia sobre la música. Entonces, desde la página de Facebook Giramos, vamos a poder ver todo el proceso y participar de él, ¿no? Y el equipo es mucho más grande, aparte, ¿no? Sí, bueno, estamos, digamos, en empresas está Cernícalo, que es la que lidera el proyecto. Luego está Copiloto, que es una empresa que nos ha visto la parte de la comunicación. Luego está Paciencia, que es la empresa de Laguna Pai, bueno, de Mariano Palacios y Salo Langberg, que también nos están apoyando en la parte de la visita a los locales. Luego está Tema, que nos va a ver la parte más de del impacto económico, y la católica, ¿no? Estamos trabajando con Mariano, está Chano Díaz Límaco, que también nos va a acompañar. Gabriela Bonifaz, Lourdes Beltrán. Y se nos vienen también las visitas para provincias. Sí. Eso va a estar bueno. Se nos vienen las visitas para provincias. Para la gente que nos ve en provincia, ¿cómo pueden ir siguiendo un poquito a través de la página de Facebook? Ahí les escriben, oye, tengo un local de repente aquí. Sí, Giramos, en la página de Facebook Giramos pueden escribir para decir tenemos un local en Cusco, en Arequipa, Tacna, Huancayo, Trujillo, Chiclayo, Iquitos, y me falta algo, Ayacucho. Ayacucho, al fin y al cabo es un diagnóstico importante que un local tiene que tener, pero de manera gratuita. Entonces no hay por qué no querer que Giramos ingrese a tu local. Un poco va así, ¿no? No somos la Sunata. No, o sea, que quede claro. Que quede claro. No se cobra nada, no vamos a ir con chalecos ni con nada. Solamente esos rostros angelicales van a venir a visitar Trocal. Y es entender eso, ¿no? Que al final es un proyecto que no es que ustedes estén ahorita pues viendo la manera de hacerse millonarios con este proyecto, sino que más bien es para que existan las posibilidades de que Pedro me con una cara de no tienes idea. Estás increíblemente lejos de la verdad. Pero es un proyecto que nos va a llevar, ¿no? Bueno, acá 10 años, ojalá nos juntemos a conversar de nuevo un poquito pues sobre cómo la escena ha cambiado y cómo hay más locales, cómo hay más lugares. Influye muchísimo, aparte, el lugar en el cual uno... Totalmente, uno como músico, o sea, y una de las cosas es que este proyecto ha nacido de los músicos, ¿no? Entonces, porque tú como músico sabes lo difícil que es tocar en un sitio que no tiene las condiciones adecuadas, ¿no? O como tú dices, a veces teniendo que poner tu plata para alquilar equipos, ¿no? Entonces la idea es que ya esto no suceda, ¿no? Y que el músico se sienta como en su casa. Sí, no, y la idea está encaminada y yo los felicito y les agradezco por haber estado el día de hoy con nosotros. Les seguiremos pues la pista y seguiremos contando las novedades aquí en Movistar Música. Muchísimas gracias, Fátima, muchísimas gracias. Gracias a tu equipo también. Muchísimas gracias, Pedro, muchísimas gracias, Pepita. Vamos a ir a una pausa comercial y regresamos con el último bloque del programa aquí en Acceso Total.